Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenas tardes, buenos días, ¿qué tal estamos? Pues estamos, por aquí andamos, Pues eso, más o bien, menos como casi siempre. básicamente bien. Tampoco. Básicamente, vamos tirando las cosas que se suelen decir en estos casos, ¿no? A ver, Es el lenguaje para llenar el tiempo que va a ser ascensor, por ejemplo, no sé de qué hablar. Y es un siempre suele lenguaje ocurrir. de compromiso para contestar a una pregunta de compromiso. Técnicamente creo que lo llamaban los libros el lenguaje fático, simplemente para decir aquí estoy, aquí estás tú. Vale, Ya sabemos que a los dos hablamos. pues eso. Pues vamos a ver. Huelga de Inditex. Aunque sucedió ya y está solucionado de momento, al parecer, por el acuerdo al que llegaron la empresa Inditex y los sindicatos oficialistas, que son los que han firmado, pero había que decir aquello de unos han firmado, pero los otros se lo han luchado, lo han trabajado y lo han conseguido, que no es lo mismo. Unos cardan la lana y otros llevan la fama. Era el refrán Eso, más antiguo que yo conozco, ¿no? más o menos. Entonces, cuenta tú, porque Bueno, supongo que no, más o menos he visto que lógicamente Red Claro lo habéis seguido porque ahí CGT sí ha tenido un papel, no solo la CGT, sino la CIG, ¿no? La CIG, ¿no? La Confederación Intersindical Gallega, eso así, ¿no? la CIGA en Galicia, sí. La CIGA. Esa tú por su origen era, conocerás un poco mejor quizá o no. Hombre, Y bueno, esos son los dos que de alguna manera han luchado y sobre todo yo creo por lo que yo seguí en su momento, porque como dices tú, yo leí informaciones de esto pues hace por enero, ¿no? Con un papel muy protagonista de cierta espontaneidad de lucha obrera de mujeres. sí, son la mayoría de la gente que trabaja en las tiendas de Las niñas, las son, que llamaban las niñas, ¿no? sí. Las niñas. Entonces las niñas parece que se han molestado un poquitín, se han enfadado y han decidido tomar. Es la impresión que yo he sacado, no he podido saber exactamente. Lo que sí sé es que obviamente desde el principio la CIGA y la CGT también, la CGT por ejemplo en Madrid más que en Galicia posiblemente, Sí. lo que yo he podido ver, ¿no? Es así, si no fueron las que lo potenciaron de entrada, por lo menos estaban pendientes y estuvieron al tanto desde el principio. Es decir, estuvieron apoyando, ¿no? Y son las que han salido a luchar, a seguir y a decirle a Comisiones y UGT y a Inditex que lo que habían propuesto ellos, Claro, eso es lo interesante, sí. por eso hicieron la huelga del día 7 y después tenían como cada una para el día 11. Claro, la huelga viene porque alguien firma algo que no tiene nada que ver con las trabajadoras, ¿no? Mm. Estamos en el problema dramático de la representatividad de los trabajadores que se produce, de las personas que trabajan, que se produce mediante el sistema de elecciones sindicales. Es decir, es una situación porque en este caso concreto es casi más dramático que las elecciones políticas generales, donde, bueno, hay una participación de 60, 70%, 60, ¿no? En las elecciones sindicales yo creo que es más baja la participación, dependiendo un poco de los sitios, las zonas. Y luego aquí, como ocurre generalmente, pues bueno, las estructuras sindicales, las hay las dominantes, la capacidad sobre todo de ser sindicato más representativo. Es el truco metido para que al final haya dos centrales que reciben subvenciones del Estado bastante notables, una especie de pez que se muerde la cola, ¿no? Gano las elecciones, tengo más delegados, me corresponde más dinero, puedo ganar más elecciones y de vez en cuando, si quieres, haces una huelga, pero pocas, o promueves una huelga. Pero si solo fueran lo que le corresponde por delegado, podríamos decir, vale, está tipificado, es igual para todos, pero lo fastidiado para algunos es la cantidad de subvenciones que reciben al margen de su representatividad sindical, es decir, de los delegados que obtienen, sino de vez en cuando los gobiernos eh, les dan subvenciones que son por lo que sea,
Y, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, el gobierno valenciano tiene por costumbre, prácticamente en todas las legislaturas, soltarle unas millonadas a cada uno de los dos sindicatos mayoritarios, porque sí. Ya en subvenciones, en proyectos de investigación, en publicaciones, en una serie de mandangas por ahí muy variopintas, en las cuales pues al final lo que percibes es un problema real de las sociedades complejas en las que vivimos, y es todo el aparato, toda la infraestructura de aparato que existe, directamente político, sindical, también de las asociaciones civiles, también de las asociaciones civiles, lo que llaman el tercer sector, ¿no? En el cual de alguna manera hay mucho dinero y a veces tiene una sensación de que no sabe exactamente si lo que estamos haciendo es mantener los salarios de una serie de personas que dicen estar trabajando por y a favor de, o estamos realmente contribuyendo a resolver el problema, ¿no? Yo creo que en el caso de los sindicatos es bastante obvio, ¿no? Porque ya lo hemos dicho muchas veces, siempre los problemas son complejos y lo que tú no puedes negar es la campaña sistemática de acoso y derribo de los sindicatos, ¿no? Por parte de sectores muy importantes del sindicalismo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo primero que ves en el caso en el caso que nos ocupa de Inditex, ¿no? Que por lo menos niega algún supuesto que solemos tener de las dificultades de convocar huelgas o de luchar, eh, cuando a veces quizás que no tenemos la capacidad, el acierto, la inteligencia, la oportunidad para convocar lo que se debe convocar o para apoyar lo que se ve que está surgiendo, ¿no? No tanto para ir a convocarnos un sindicato, cuanto estar pendiente y en cuanto perciben un malestar que crece y está dispuesto a salir adelante, no robarles el protagonismo, no manipularlos, no conducirlos, no obtener beneficios de diverso tipo por esa maniobra de usurpación y simplemente ayudarles a luchar. Y si evidentemente eso luego se traduce en mayor afiliación, mejor, porque los sindicatos necesitan afiliados y necesitan sostenerse por sus cuotas y no por las cuotas de ajeno, ¿verdad? Entonces todo eso me parece a mí que este caso concreto nos lo recuerda, ¿no? A lo mejor igual hay más capacidad de lucha de la que parece, y todo puede consistir en saber eh, explotarla en el sentido de hacerla, de provocarla mejor, de orientarla mejor, de ayudarla mejor, para que conseguir, porque en este caso ha conseguido cosas importantes. Y sí que, como tú dices, muestra la perplejidad que puede provocar a nada que te lo pienses, ¿no? Aunque yo creo que mucha gente tiene ese pensamiento, ¿no? La actual estructura sindical y la actual legislación que regula las relaciones sindicales y la presencia sindical en las empresas, la gente tiene muchas dudas de que eso tenga nada que ver con lo que es en historia, en origen, el sindicalismo como lucha de clases para acabar con la explotación y la opresión, ¿no? Yo creo que eso sigue desvirtuado porque se han acostumbrado todos a una manera de estar. Y entonces ahí, bueno, es decir, tú dices los sindicatos y la burocracia sindical, y la burocracia en este momento lo termino, no lo digo con sentido despectivo, sino todos los que tienen que trabajar para mantener la infraestructura del sindicato funcionando, ¿no? Y sobre todo sindicatos que son mucha parafernalia y con locales enormes y multitud de posibilidades y luego poca militancia o poca afiliación por detrás, ¿no? Porque la afiliación en España sigue siendo muy baja. Entonces creo que esa es una de las primeras enseñanzas que a mí me llamó la atención y me interesó. Es, bueno, te da una cierta dosis de esperanza y de ilusión el ver que eso, las trabajadoras por su cuenta y riesgo, luego ya con apoyo, pero por su cuenta y riesgo en principio, deciden un convenio, rechazar absolutamente un convenio que en principio las beneficiaba y se lanzan a por todas. Y luego al final consiguen
algo bastante interesante, ¿no? Porque al final un salario de 18.000 euros, unos trabajos que están al borde todos del trabajo del salario mínimo, como tú bien sabes. Sí. Y en algunos casos me temo que incluso bordeándolo por abajo con trucos diversos, ¿no? Bueno, por 18.000 euros al año son brutos, ¿no? Brutos. Comparado con, son casi 6.000, 5.000 más que el salario mínimo. Y como digo, en un sector muy importante, pues el de los sectores, digamos, de más bajo nivel salarial. Sí, estaban en algunos casos, en algunos lugares, en algunas tiendas de algunas provincias estaban cobrando incluso por debajo del salario mínimo y hacía muchos años que no se renovaba ningún convenio. Por eso las mujeres, las empleadas de Inditex de las tiendas, sobre todo de las tiendas, estaban cansadas de aguantar ya el sindicalismo que se venía haciendo. Y por ejemplo, ahí en Madrid mucha gente se ha cambiado de sindicato y ahora el sindicato mayoritario en Madrid es la CGT, que es la que ha convocado las luchas más importantes que han aparecido en todos los medios de comunicación, esas manifestaciones que hemos visto en la mayoría de televisiones incluso, donde había mucha presencia de banderas y de gente en la calle de CGT, ¿no? Ya, esperemos que eso se mantenga, ¿no? Entonces digo, la primera lección es esa. Es decir, yo creo que hay un cierto clamor, por igual, es una exageración posiblemente, pero yo de revistas que veo, de aquí y de fuera algunas, de la necesidad rápida de recuperar el sindicalismo. Es decir, porque si aquí todo lo que queramos de globalización, de digitalización, de lo que usted quiera, pero al final hay explotación de la clase obrera. Sí. Y dura además. Sí. Aunque ese lenguaje en algunos sitios no suena bien. Eso de explotación, lucha, Pero es que es lo que hay. clase obrera y tal. Es decir, ¿estos están antiguos o qué? Pero es la realidad. Cámbiale usted el nombre, pero es lo mismo. Sí, yo creo que es lo que hay, ¿no? Lo que hay. Otra cosa, digo, como si hay multiplicidad de contratos y multiplicidad de situaciones, pues se diluye, ¿no? Entonces yo creo que es la primera. Una segunda observación para mi punto, claro, es que esto ha venido además en un sitio muy simbólico, porque justo ha sido un poquitín después, la verdad, ¿eh? Pero se debía saber ya antes, ¿no? Es decir, el escándalo de cómo han repartido dividendos Sí, Inditex, ¿no? sí, 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 sí. Claro, es decir, cómo, es decir, el escándalo de Amancio Ortega en este caso, que tenía cierta fama, es que si dotaba a los hospitales con tecnología de más alto nivel, bueno, bien está, si usted quiere regalar eso, me parece bien que lo haga, pero si con eso lo que pretende es desviar la atención de que usted se está forrando y sus trabajadoras están siendo explotadas, pues no me vale, ¿eh? No me vale. O sea, y la caridad bien ejercida, si ya quiere usted ejercer caridad, ya lo dice el mensaje correspondiente de los que predican la caridad, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. No se hace caridad para presumirlo y decirlo en público. Se hace caridad para ayudar a gente concreta y se acaba la historia. Y ni quiero el agradecimiento. O sea, no se trata de eso. Se trata de que yo veo un caso, lo ayudo porque lo veo y que lo necesita y punto pelota. Y además, encima, posiblemente, en todo caso, tendría que yo darle las gracias porque, a pesar de la situación en la que vive, no se cabrea más con nosotros, ¿no? Con los que gozamos de una cierta posición. Entonces, claro, estos millonarios que luego se hacen la foto en las carreras de caballos o la foto cuando entregan la maquinaria sofisticada para mejorar el tratamiento en algunos hospitales y rápidamente aprovechan que algún paciente dice que gracias a Amancio Ortega yo me explico. Sí. Pues eso, es como el otro día la esperanza, la Ayuso, la inefable, ¿no? Cuando la familia de Carlos Saura dio gracias a los sanitarios, se dio por aludida. Nadie la... Es que incluso si estabas escuchando, más bien hablaba de las personas físicas que les atendieron, de lo bien que la atendieron. Pero desde luego, más bien dijeron porque añadieron una frase de apoyo a sus luchas, ¿no? Y la otra lo que hace es difundir un mensaje que, bueno, ha demostrado que... Sí, lo ha demostrado. Que tengo que es tremendo, ¿no? Este desparpajo que no tiene ningún decoro y dan por descontado el Garamendi
de autónomo, falso autónomo. No, no, es que es lo que se ha acordado entre todos unánimemente con pagarme, entonces me lo mereceré. Pero ¿de verdad son gente inteligente? No, pero son gente que goza ¿O de son mucha gente de un impunidad cinismo realmente desbordante? y una impunidad mediática importante también. Es Bueno, decir, esto afortunadamente ahora yo, la han en una zurrado emisora poquito. poco revolucionaria como la SER, les he escuchado darles mucha caña, tanto Yo diría que alguna caña. Lo de mucha, a lo bueno, mejor. entiéndeme, si en el desayuno, es que la SER lo escucha gente muy normalita, muy de clase media tranquila, ¿no? O sea que, y que en el desayuno insistentemente digan que lo de Garamendi y lo de este es impudicia y son ganancias no justificadas y es una indecencia y esas desigualdades hoy día no se pueden. Eso lo escucho yo. Algunas mañanas escucho yo el noticiario de la SER y lo escucho ahí. No escucho Onda Cero ni Radio Popular, eso ya ahí no llego. Tienes Pero que escuchar Radio Clara y estarías mejor sí, de salud y tal. Bien, bien, eso es bromas cierto. aparte. Eso es otra cosa que a mí me parece que es digna de atención, ¿no? Es decir, que justo se produce en una situación realmente deplorable y detestable en la que la falta de decencia de las élites gobernantes es notable, ¿no? Y luego, sí, en otro contexto, por círculos en los que me muevo, eh, me recuerda una vez más a la historia famosa de que están muy interesados ahora porque en Europa y aquí en España quieren promover una ley de la participación democrática de los trabajadores en la gestión de la empresa, ¿no? Y claro, al final, eh, a mí un poco, me parece bien, claro, ya puesto a legislar, elegir ustedes en otras cosas, ¿no? No tengo ningún problema, pero al final es una cierta concepción extraña. Y el otro día yo es lo que he dicho siempre, si la libertad no te la reconoces, la ejerces. Si la democracia no te concede porque haya una ley que diga cómo hay que participar democráticamente, eso es papel mojado en 2 días. O sea, la democracia solo se consigue si hay gente que la lucha. Ejerciéndola. Y luchando por ella. Mm, Y luchando a veces a mamporros. mm. Porque no te queda otro remedio, porque no, es que los que tienen esos niveles de vida están dispuestos a mantener ese nivel de vida, cueste lo que cueste, porque además se consideran de alguna manera, eh, bueno, que se lo merecen. Eh, esa sensación de impunidad, no, es que yo este sueldo, ¿qué quiere que le diga? ¿Qué menos va a ganar una persona de mi talento, y de mi talla, y de mi capacidad, y de mis competencias? Hombre, No, Garamendi le llamó su salario, como dijo, modesto a lo suyo. A los 400.000 euros prácticamente, 380 y algo, le llamó que era una paga modesta, sí. sí, claro, dice, bueno, claro, pues depende con quién se compare usted. Bueno, yo como salario no creo que haya salarios de ese tipo de salarios debe haber poquitos, ¿eh? Salario, no. Es decir, Claro, sí, de esos poquitos, ¿no? Puede haber que luego haya primas sobre lo que tú quieras, incluso unos por debajo y otros por arriba, ¿no? O sea, algunos se los dará sin que figure en ningún sitio, y otros se lo darán figurando, y entonces tienen que ir a la Hacienda y se acaba la historia, ¿no? Pero como salario es que no creo que haya nada que justifique, bueno, nada justifica más que se lo han dado los que forman parte de su círculo íntimo, ¿no? Y que están en consejos de administración donde disfrutan ya por el hecho de estar allí de una serie de privilegios que les hacen ser muy sensibles a mantener los favores, privilegios, las prebendas de aquellas personas que ocupan los lugares prominentes en esos consejos de administración. Entonces, al final, yo creo que es donde se nota la diferencia entre las propuestas de tipo anarquista por la democracia y las propuestas de tipo no anarquista. Claro, porque nosotros siempre insistimos mucho, ya, vale, democracia, pero autogestionada, ¿no? Es decir, con real autogestión, no con delegación. Mm. A lo sumo tendría que ser un mandato, pero un mandato mucho más controlado de lo que hay ahora, con rendición de cuentas clara, ¿no? O sea, parece mentira que los famosos virreyes de la monarquía hispánica, esos tenían que rendir cuentas al terminar el virreinato.
Supongo que montaría un tinglado para justificarlo injustificable, ¿no? Pero la obligación, yo tengo que... ¿Usted con qué dinero entró y con qué dinero sale? Y esta riqueza que usted tiene, ¿de dónde ha salido, no? Esas cosas, por lo menos, ¿no? O por lo menos que se eliminen completamente las puertas giratorias de una maldita vez. Que se haya una regulación muchísimo más dura, pero muchísimo más dura, de lo que son los grupos de presión, los famosos lobbies, ¿no? Que hay multitud, tengo entendido que en Bruselas debe estar media ciudad ocupada por oficinas de lobbies, ¿no? Sí, sí, sí. De grupos de presión. Sí. Lo cual al final te parece un poco escandaloso, ¿no? Es decir, que yo tengo que pagar a un señor, a un grupo, para que defienda a mí y que esos viven de eso nada más. Porque además, claro, te digo, de esas cosas luego, de todas estas mediaciones, viven mucha gente. Porque se crean puestos de trabajo que no tienen ningún sentido en principio, pero que permiten auxiliar de asuntos varios en primera instancia. Yo qué sé. Entonces, es llamativo. Y llamativo porque luego, claro, se mantienen, claro, situaciones que al mismo tiempo, en esa desigualdad y en esa situación de precarización de los salarios, pues nos encontramos con gente que está viviendo, era uno de los datos que salía el otro día, es decir, un problema serio es que la clase media baja está cayendo a la clase baja. Bueno, eso de la clase media siempre fue un poco Bueno, pero la clase media baja, es decir, el medio al final, media, bueno, bueno, ahí llaman los percentiles. Entonces tú coges lo que gana el máximo, lo que gana el mínimo, y vas a ver la población lo que gana y sitúas los percentiles. Y entonces los percentiles de renta y los percentiles de población. Eso es un cálculo estadístico tan arbitrario como cualquier otro, pero te dice, mire usted, entre los que ganan no sé cuánto dinero hay un tanto por ciento, no tengo los datos, por lo tanto no los voy a dar. Pero sí que tengo los datos de la cantidad de gente que está por el 25 o 30% que está por debajo del umbral de la pobreza. Eso sería la clase pobre o la clase baja. ¿Eh? Entonces, la clase media es el acordeón, la media baja y la media alta y la media media. Porque al final no sé por dónde anda, pero igual con 50.000, con 40.000 euros al año, 50.000, eres clase media. No estoy seguro. Ahora mismo no tengo delante los percentiles y entonces tontería hablarlo, ¿no? Pero sí que es cierto que en esto de una cosa que detectan es que en esa división de los percentiles, por salario, pongamos por caso, donde pongas tú el baremo que está en la clase media baja, pues gente que está en la clase media baja ha empezado a caerse a la clase baja. Con lo cual aumentará el porcentaje de clase baja. ¿Y los que eran clase baja dónde han caído? No, eso sigue, no, sigue en la clase baja, es que en la clase baja no se puede caer. Muy Más baja, bajo no pueden caer. baja. Claro, no, en la clase baja lo que se utiliza como vocabulario, porque Sí. los percentiles no miden eso, lo que se distingue hoy día es la pobreza multidimensional y la pobreza severa. Escasez de recursos, pobreza y pobreza severa. Entonces ya te van situando a esa clase baja en términos. Entonces tú puedes ser clase baja y tener el salario mínimo, los 12.000 euros anuales, ¿no? Que no llega, son 10.800 por 14, no sé más, 14.000 euros anuales, ¿no? Y entonces de alguna manera, bueno, pues eres clase baja, estás en lo justito. Y si tienes pareja o vive una unidad de 2 más 1, 3, que puede serlo, y familias con un solo hijo hay muchas, bueno, pues eso sería pobreza. Al final tocan escasamente a 8.000 euros por cabeza, no, ¿qué va? 5.000 euros o 5.000 euros por cabeza. La renta, cuando en España la renta por cápita estamos en los 20, me parece 22, sigo hablando de memoria, pero no pasa nada, pues en la pobreza máxima, la pobreza severa, es gente cuya renta pues puede estar entre 1.000 euros al año. ¿Me explico? En el caso que te la puedas calcular, porque tenga algunos ingresos de salario mínimo o salario de inserción o cualquier cosa que permita tener algo en la contabilidad. Pues claro, los que viven de limosnas y de ayudas y del banco de alimentos y tal, es que eso no declara en ningún sitio porque no tienen nada que declarar. Entonces a eso me refiero, esa gente son salarios. Entonces esos trabajadores que están en situaciones
bueno, pues no reciben en absoluto la atención ni lo que les correspondiera. Tienes una de las situaciones en estos momentos escandalosa, porque está costando un dinero brutal a la sociedad española, es la huelga de los que están en los juzgados, ahora no me acuerdo el nombre de esto. Secretarios judiciales. En la práctica de secretarios judiciales, que tienen salarios de clase baja, casi, o en el borde de la media baja. Ahí están No, los justitos. no sabía yo que tienen Tienen salario. salarios muy bajitos y una carga de trabajo enorme. Entonces resulta que se han puesto en huelga y está siendo la ruina. Porque una cosa tan boba como poder cobrar el salario existencial, salario de inserción, tiene que pasar por un juzgado. Y claro, no hay. Porque los juzgados, los jueces no hacen nada sin los secretarios. Estamos otra vez con los servicios esenciales. O sea, que los servicios esenciales sin los cuales se provoca un hundimiento del sistema judicial que trastorna económica a cantidad de gente, gente que tiene que... Tú sabes que a una citación judicial no puedes faltar. Y la empresa tiene obligación de dejarte libre el día para ir o dejarte ir. Otra cosa es que luego te quito el salario. Esto no está tan claro, debería de respetarlo. Pues estás cumpliendo una obligación cívica. Pero en este momento se encuentra gente que se puede exponer a que le citan al juzgado para, por ejemplo, para custodia de los hijos. Es que ir al juzgado. Y si no vas, la han liado, porque eso es un delito, no acudir a una cita. Y si resulta que cuando vas te dicen de pronto, porque no avisan, no, está cerrado hoy porque no hay los interventores o los secretarios del juzgado. Entonces, pero claro, es que son la parte pobre de la judicatura. Los jueces, claro, los de alto nivel, los del Magistrado Supremo, pues ganarán más dinero. Nada comparado con los altos cargos de la empresa pública, pero ganarán más dinero. Pero claro, luego los de abajo, los secretarios pues tienen ese problema. Entonces, seguimos con una situación en que eso, en el caso del Estado no puedes hablar de explotación, pero sí que puedes hablar, o sí podrías hablar, ¿por qué no? Es decir, no explotación porque no hay directamente unos jefes, el ministro en este caso sería el ministro de Justicia, ¿no? Que se lucre de tu Que se trabajo. lucre de tu trabajo. Lo que sí que no deja de trabajar, no deja de ganar una pasta. Eso sí, a su salario no se lo toca. Y sí le podrías acusar de que usted no está haciendo lo que tiene que hacer para que esto se frene. Porque al final, claro, igualmente, ¿y por qué no se frena esto, no? ¿Y por qué no consiguen? Porque volvemos a lo de los servicios esenciales. ¿Cuáles son los servicios esenciales? Pues mire, posiblemente igual no es Amancio Ortega, ¿no? Sino son las niñas, que son las que están en los sitios vendiendo y sin ellas no... Y si usted se lo transmite a los servicios por internet y por digitalizados y por transportes, ¿no? de rider o lo que sea, de ciclistas o de lo que quiera, pues será por eso, pero al final el último escalón está ínfimamente maltratado, o sea, es explotación de clase. Entonces, lo decía antes, me alegra que hay que recuperar a toda velocidad y la conciencia de clase. La conciencia de pertenecer a un colectivo que está unido por su condición de ser explotado y además oprimido. Porque encima la estructura habitual de funcionamiento de las empresas es una estructura absolutamente descendente, vertical, jerarquizada, de ordeno y mando y tú obedeces. En las que no hay nada que decir, no hay nada que participar. En broma dices que al despacho del jefe entras con tus ideas y sales con las suyas. Es decir, no hay nada, si al final todo es de él. Hagas lo que hagas. En general, es una cierta caricatura, obviamente. Pero yo creo que sí, que a mí lo del DITES, bueno, pues es un soplo de aire fresco de que por fin, bueno, pues hay huelgas, ¿no? Es cierto que uno de los problemas que tienen los funcionarios del Estado, por su condición en principio, y yo lo veo en la enseñanza también, lo he visto mucho tiempo, no tienen conciencia de clase en absoluto. Porque siempre la conciencia de clase en una sociedad burguesa, la clase obrera está asociada a esta gente maleducada, pobre, no del todo limpia, ¿no? Que de vez en cuando se pone en huelga y en reta, que corta las calles, ¿no? Entonces,
coreografía que tiene la clase bien pensante respecto a la clase obrera, ¿no? Y el miedo a la clase obrera. Eso es un estereotipo, un cliché. Sí, pero arraigado en la historia. Es decir, acuérdate esos dibujos de los... Históricamente sí, pero quizás ahora los obreros y obreras de ahora no se les puede considerar que sean tan marginales como los acabas de Bueno, describir. es que está empezando a haber una clase obrera, es decir, cuanto antes nos recuperemos de esa sensación de una clase obrera que fue invitada a participar de las rentas en el gran pacto social de los gloriosos 30 del siglo pasado, del 45 al 70, ¿eh? Donde hubo un movimiento sindical, donde hubo una mejora sustancial de las condiciones de la clase obrera, donde hubo una mejora en muchos sentidos, ¿no? En ese periodo, después de la brutal sangría de la Segunda Guerra Mundial. Pero eso sabes que empezó a cambiar, ¿no? Y yo sí que creo que en estos momentos, además aparece, ya es motivo del cine. No Man Land, La Tierra de Nadie, esos señores de 75, 80 años en Estados Unidos que se van a vivir en caravanas por el campo, ¿no? Porque no tienen dónde ir. Lo asocia con el espíritu de frontera clásico, pero al final es que no tienen para una casa y tienen que ir en la caravana, ¿no? Y sus trabajos para sacar lo poco que gastan, porque claro, viven con una austeridad espartana, trabajan en Amazon, en las grandes superficies de distribución de Amazon, con salarios de mierda. Ujú. Esto es Estados Unidos. Sí, sí, sí. Las Kellys, en este país, la hostelería. Es que podemos emplear, no sé, se me ocurren unos cuantos, así, bote pronto, de Sí, sí, trabajos. el telemarketing, la Pero gente. claro, los de telemarketing, toda la farándula esta de los falsos autónomos, ¿no? Mm. Mire usted que hay mucha gente con salarios muy, muy bajos. Oye, ¿y les cuesta a alguna gente de esta, no digo a toda, obviamente, que los considera o considerarse clase obrera? Claro, porque al final es... Félix, muévete un poco la pantalla que estás en un corner. Es muy correcto, es que yo La gente no me veo, no me veo. vale, ahora Entonces estás es imposible saber si estoy o no estoy. un poco más al centro. Perdona por el paréntesis. Sí, así. Ahora te has pasado un poquito, pero bueno, ahí, vale. Ahí, Bien, ahora intentaré te veo bien. paralizarme. Es que solo Oye, tengo una oreja, ya. Vamos yo a. decía, no, claro, porque al final, no sé, los estereotipos son negativos, ¿no? No hay esa sensación de conciencia de clase que orgullosa de su condición de obrero. Sí, eso es lo que me refería yo. Es decir, ¿por qué nos cuesta tanto considerarnos casa obrera? ¿Que es algo despectivo, algo muy bajo? Claro, porque, pues sí, mira, porque en estos momentos al De final aparentar lo que no es. ha dominado la sociedad en la cual el valor de las cosas se mide por su precio. O sea, Sí. en ese sentido, recordar Machado, estamos en una sociedad con un exceso de necios que confunden el valor con el precio, ¿no? Exceso de necios, me ha gustado eso. Sí, es que la frase de Machado, el poema de Machado era bonita, ¿no? Me parece que era Machado, infeliz, eh, Ahora no te va a salir, ¿eh? Y para necio el que confunde valor con precio. bueno, me sonaba, sí. Necio el que confunde valor con precio. Son citas que de tanto usarlas al final no sabía si es la original o una variante, pero es igual. Sí, es la monetarización de todo. Mira lo que es Internet. Monetarizarlo todo. A ver, si la gente... el otro día salió una encuesta que decía que querían ser algunos adolescentes con un porcentaje notable en este país y quieren ser influencers. Son tontos, son, bueno, necios. No, pobrecito, joder, si tiene 12 años. Bueno, Esos son gente que de pronto le están vendiendo una moto. con 12 años no les podemos insultar. Creí que eran ya mayores de edad. Claro, 12, 13 años, es que le están vendiendo la moto. Bueno, incluso con 15 y 16. Realmente la madurez, dicen los psicólogos, de verdad, la madurez de verdad son los 23, 24, si es que lo Y, consiguen, ¿no? y a veces me pregunto yo, ya esto no, como estamos ya yéndonos por todos los sitios, aprovecho. Pues yo quiero hablar de lo otro luego, o sea que... Sí, por ya cuando enseguida. ¿Qué te iba a decir? ¿Quién es responsable un poco de que esa gente de ya de 15, 16 años
incluso más mayores ya, que están rondando la mayoría de edad, tengan esas concepciones de la vida, que quieran ser influencers, se pasen el día en el móvil, no tengan ideas sociales, que conozcan algo de política, que estén preocupados por, eh, no sé, el medio Yo creo que ambiente, es el un mal, trabajo, la es un mal social muy generalizado, ¿no? los papis, la familia, el Yo colegio, creo que la sociedad en conjunto, ¿no? Es decir, en la sociedad en todos. conjunto no reacciona lo suficiente en no valorar, en valorar lo que hay que valorar y no valorar lo que no hay que valorar, ¿no? Y al final tienen una fama no justificada esos que se van, esos youtubers o lo que sea, que de pronto tienen 100.000 seguidores, monetarizan su situación y hacen su residencia fiscal en Andorra, ¿no? Ahí ha habido tres o cuatro, o dos o tres famosos, ¿no? Y la gente lo alaba eso y lo pone y lo sigue. Yo creo que es una cultura generalizada, yo creo que es una cultura difundida por los medios de comunicación que tienen Ahí, capacidad para hacerlo. ahí va a ir yo, es decir, si Sí, hay, eso es lo que se está difundiendo, ¿no? Digo yo. Y luego, claro, es decir, al final es que es unas redes muy satisfactorias, ¿no? Y entonces los chavalines con 10 años ya te pillan un móvil y empiezan a manejarlo para sus cosas en principio, que sus juegos, esas historias, pero luego van ascendiendo en cómo lo usan. Y al final, pues van llegando a situaciones, no lo sé, es decir, yo creo que sí que hay yo no dudo que es una cosa curiosa que una sociedad que presume con razón, de alguna manera, de haber alcanzado un consenso en torno a ciertos valores básicos, lo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la libertad de expresión, es decir, todo lo que eso incluye, no se ha dicho siempre en esta humanidad, ¿eh? Eso de todos los seres humanos son iguales, no se ha dicho, ¿eh? No se ha dicho. De hecho, es un invento fundamentalmente cristiano, también creo que los budistas tienen algo de eso, no estoy seguro, creo que sí. Y nadie más, ¿eh? Eso se inventó ahí y de pronto ahora todo el mundo lo dice. Otra cosa es que lo aplique, ¿eh? Pero lo dice. Entonces, en esa sociedad de esos valores, sin embargo, lo que ha primado fundamentalmente es una sociedad muy regida por el narcisismo, por el individualismo más radical, por la ruptura de lazos de convivencia profundos y por el sentido fundamental de que lo importante es eh, un trabajo bien hecho, ¿no? Un trabajo que te satisfaga, en el que te puedas encontrar realizado y de alguna manera te puedas sentir reflejado, ¿no? Ya la cadena de montaje rompió un poco todo esa cuestión, pero en estos momentos, bueno, es lo que hay, es decir, al final la gente, la importancia del dinero es muy fuerte, la importancia del valor de cambio es muy fuerte, y esos son los valores que están vendiéndote todos los días, ¿no? En todas partes. Yo no creo que sea más que, claro, porque eso al final termina beneficiando a mucha gente, a unos cuantos, mucho, ¿eh? Ujú. Porque en estos momentos sí que hay gente que se beneficia y ese es cómo están fluyendo las rentas y siendo absorbidas por unas minorías, entre las que están precisamente quienes dominan lo que hoy sería no ya el cuarto poder, sino el difuso poder de los medios digitales, ¿no? Que son, si tú coges la lista de los grandes poderosos, pues están ahí casi todos, ¿eh? Bien, Felipe, lo vamos a dejar ahí, porque además has dicho que querías hablar de lo otro. Bueno, por eso te digo que bueno, el resumen es que la huelga de CFT, vamos, de las trabajadoras de Inditex, es algo a celebrar Sí, y desde a mi punto imitar. de vista, sí, es un éxito histórico para ellas, para las trabajadoras, pero también para, digamos que parte de la gente que está negociando convenios o que, porque han tenido una subida de 2 dígitos en sus Ujú. salarios, bastante elevada, y han conseguido también otros beneficios sociales. Pero yo quiero insistir que no es lo mismo las que lo han conseguido, las que lo han luchado, las que lo han trabajado, con quienes lo han firmado, que no Ya, tiene nada que ver porque no. solo hacía unas semanas estaban dispuestos a firmar una miseria.
siendo groseros, una porquería, por no decir otra cosa que aún es más sucia. Y estaban a punto de hacerlo, y si no van a la huelga porque lo deciden ellas, les hubieran colocado un convenio muy malo. En Estaba fin, a punto de firmar salarios de mierda para trabajos de mierda. esa es la palabra que yo no me atreví a usar, pero le estaban dispuestos los sindicatos a firmarles un convenio de mierda, como los han firmado otros trabajadores que siguen estando en precario, en sectores de los que tú has nombrado antes, ¿eh? Muy bien, porque no nos quedan demasiado, es decir, 15 minutos como mucho. Félix, querías hablar de la gente sin hogar, la gente que vive en la calle, la gente que duerme en la calle, que come y mal vive, si a eso se le llama vivir. Y que hay muchos en muchas ciudades que están ocultos o ocultados, porque oculto no están visible, pero ocultados e invisibilizados sí que están. Y eso pues no nos importa, pasamos a su lado y a veces incluso molesta que estén allí, ¿no? En fin, los sin Sí. hogar. Bueno, los sin hogar, si a mí ya claro, es una traducción más directa del homeless, que era una palabra inglesa que se empezó a hacer famosa, pero o sea, los que están en la calle, los que viven en la calle. Quizá yo creo que era lo que es como se les llamaba, ¿no? La gente que vive en la calle. Entonces sí, efectivamente es llamativo, ¿no? A mí me parece que es una de las imágenes más escandalosas de que una sociedad pueda convivir con cierta tranquilidad con una situación en la que cuando vas por la calle te encuentras gente en condiciones de absoluta precariedad, pero absoluta de precariedad. Además, aquí en Madrid, por ejemplo, hay una cosa que se ve con más claridad. Lo he visto, por cierto, también en alguna ciudad europea en invierno. O sea, aquí lo que pasa es que lo he visto más. Encontrarte cuando en la calle hace 3 bajo cero a gente que a duras penas se tapa con unos plásticos en un soportal, es duro, ¿eh? Sí. Es duro. Incluso como al final pasas de largo, porque te desborda en la impotencia la situación, pues encima te vas con peor conciencia. Es decir, yo he pasado por su lado y salvo una sensación de malestar, una conmiseración personal, pero allí sí que exactamente igual de fastidiado, ¿no? Tú puedes tranquilizarte parcialmente si entras entrar en un Mercadona, había uno de estos que no tendrá papeles, no tendrá abajo, trabajos muy esporádicos, y estaba yo en la puerta pidiendo, digo, bueno, ¿quieres que te compre alguna cosa? Sí, tráeme sándwiches, por favor. Digo, pues vale, y le saqué unos sándwiches, ¿no? Reconociendo que, bueno, no es nada, pero bueno, pues ese día igual como un poco más que otro día. Supongo que si estáis porque más o menos saca algo en claro, ¿no? Pero que eso te deja mala la conciencia también, porque dices tú, bueno, yo le he dado 2 sándwiches, pero ¿esto dónde va? Al final no, luego a mí no me afecta prácticamente nada y a él, bueno, no sé si le ayuda en algo, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, como digo, el cálculo en España son 33.000 personas que viven en la calle, ¿sabes? 33.000. Claro, tú puedes decir, es una miseria comparado con 47 millones de habitantes. 33.000 son muchísimos. Ya, para mí me parece muchísimo, claro, uno a uno, todos con nombre y apellidos, me parecen muchísimos, ¿no? Entonces, bueno, es llamativo, ¿no? Los datos, además, son muy claros. Hay mayoría, sobre todo estaba buscando aquí los datos más exactos, la mayor parte son hombres, afecta más a los hombres. Me parece, de los hombres es un porcentaje, pues ponía aquí, vas a ver tú, 21.000 hombres y 6.650 mujeres, más luego en la ciudad española, es el año 2022, personas sin hogar. Estos son los datos del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? O Esos sea, datos son del INE, del Instituto Nacional de Estadística, no sí, son en datos. principio son los más fiables, ¿no? Mm. En principio son los más fiables. Es Bueno, decir, 21.000 hombres, 6.000 y pico mujeres. sí. Claro, la cifra es, en este caso, en esta estadística habla de 28.000. Hay otras que hablan de 32.000. Para Sí. los porcentajes me es igual. Machaca a los hombres. Así como la pobreza baja machaca a las mujeres. O Mm. sea, el porcentaje de trabajo. ¿Vale? Unas cosas, ¿te acuerdas? Comentaba con Inditex, es que había afectado mucho a la distribución de rentas.
porque eran fundamentalmente mujeres y fundamentalmente en empleos bajos. Entonces, de pronto mejora a las que están abajo y que son mujeres. Con lo cual, saca de los niveles bajos de distribución de renta a mujeres, pero la saca significativamente, pues un buen número de trabajadores en Inditex. Pues aquí, en este caso concreto, ya los que entran en la espiral final, como te digo, son fundamentalmente hombres y mujeres. De nacionalidad española son 14.000 y de nacionalidad extranjera otros 14.000. O sea, claro, aquí hay un porcentaje notable que viene dado y por eso supongo que en países como Francia, como Italia, pues tendrán porcentajes muy similares, ¿no? Porque allí hay mucho inmigrante irregular en todas partes de Europa, ¿no? Tolerado indirectamente porque son mano de obra muy barata, supongo yo, porque no se sabe qué hacer con ellos, ¿verdad? Entonces, como digo, son bastantes, ¿no? Y la 6.000 en esa estadística que te decía del INE, 6.000 tienen menos de 29 años, ¿eh? Y más de 64 años, 1.578. O sea, afecta quizá el porcentaje mayor, está claro que ese es el más largo, de los 45 a los 64, pero vamos, por debajo de 44 años también hay en total 15.000 personas por debajo de 44 años. Entonces quiero decirte que al final son bastante gente sin hogar y luego es muy curiosa la distribución. Yo no me lo esperaba eso. El porcentaje mayor de personas sin hogar, ¿en qué comunidad? Bueno, aparte de Ceuta, quita Ceuta, que claro es la mayor. Pero digo, claro es la mayor porque ahí hay Mucha los gente que viene inmigrantes. escapando y se queda en Claro, la calle porque no el tiene. tráfico de inmigrantes ahí es brutal, ¿no? Vale, Entonces, claro, exceptuando, a ver, yo pienso, pues puede ser Madrid, Cataluña, País Barcelona. Vasco, País Vasco es el lugar donde más gente. pero más 315,9 por cada 100.000 habitantes, 315, cuando la media en España es 86,6 por cada 100.000 habitantes. Vale, pues el País Vasco no es una zona ¿No? geográfica, ¿A que no te lo imaginabas? clima, no, por el clima, porque a veces piensas Claro, gente es ah, un clima para estar en la calle y digamos, claro, claro, pasar en la calle, algo. el clima no acompaña para dormir Para estar en bien, la calle te vas a Málaga, carajo. claro, o a Digo la yo, pero costa. no aquí. Bueno, pues entonces, pero es que la segunda, ya que yo quitando Ceuta, es Navarra con 214. O sea, casi 3 veces más que la media. Yo me he quedado nota, ¿eh? País Vasco, Navarra, Cantabria y luego Castilla y León, que también es una de las comunidades, Principado de Asturias y la tuya, Galicia, con 165. Y entonces ya te bajas, en Andalucía solo tienes 94, o sea, 8 puntos más que la media, La Rioja, y Extremadura tiene 69, Madrid 67, Baleares 60, son el número sin casa sin hogar por cada 100.000 habitantes, ¿no? Y la que tiene mejor condición, mira tú, es la tuya de acogida, la Comunidad Valenciana, que tiene 14, nada más. No sé qué políticas tienen en la Comunidad Valenciana, porque supongo que en la ausencia es porque hay políticas que funcionan mejor. No Pero sé. si estás pensando en albergues, en. Bueno, fundamentalmente, claro, aquí están, bueno, sin hogar, tendría los que van al albergues y los que no van al albergues, pero evidentemente, eh, por ejemplo, personas que lleven más de 3 años en la calle, el 40% de todos los sin hogar ya más de 3 años en la calle, más de 3 años. El 40% de todos los que hemos Todos nombrado. los de estos 28.000 que estábamos contando antes Sí. llevan más de 3 años en esto. Los motivos se quedaron sin hogar porque vienen de fuera y tienen que empezar todo, porque han perdido el trabajo. El 28% al 26% al quedarse sin trabajo se queda sin hogar. ¿Eh? Les desahucian en la vivienda un 16%, se queda sin dinero para pagar el alojamiento y le echan el 14%, la separación de pareja también provoca un 14% de gente que se queda en la calle, porque a veces, claro, es decir, en una separación el juez dictamina que los hijos se quedan en la casa, lo cual me parece correcto, y se quedan con la madre, me parece correcto, y el papá de pronto se encuentra en la calle. Sin culpabilizar a nadie de la situación, ¿de acuerdo? Claro. Pero claro, hay gente que de pronto se encuentra en la calle porque es que se queda sin casa. Y si encima
la mayor parte de la gente, cuando son dos, pueden sostener una casa, no sé, el gasto de una casa, ya cuando es uno solo, tener casa propia es muy complicado, ¿no? Entonces son las diferentes causas que te digo que lo llevan adelante, ¿no? Y antes de la situación familiar antes de 18 años, pues falta de dinero, fallecimiento de algún miembro, son todas esas condiciones que de alguna manera... Estás hablando de las causas por las que la sí, gente... y las condiciones de vida previas. Y tú Sí. dices, personas sin hogar por lugar en el que pernoctan. El 40% pernocta en alojamientos colectivos que las organizaciones civiles, porque el Estado hace muy poquito. Esto es otra cosa triste. El Estado lo que tendría que haber hecho es una ley de la vivienda como Dios manda y no existe. Entonces, si no tienes una ley de la vivienda, este problema no se soluciona. ¿eh? Entonces, lo que sí que hay es asociaciones variadas, de algunas tienen buena pinta, con criterios muy rigurosos, y además algunas, por ejemplo, me está fijando yo, una vez que me he fijado, una vez fuera de cobertura, o sea, no, pero estaba mirando una que tenía Hogar Sí, una asociación curiosa, pero claro, una asociación cuya fundamentación de qué es lo que hay que hacer con estos, lo fundamental es empoderarlos, convertirlos en sujetos, no dejarlos atados a la subsidiariedad, a que les defiendan otros. Es decir, animarlos, empujarlos. Hacer un acompañamiento para que tomen las riendas de su vida, para que no sea gente que depende de... Porque claro, esta gente, una cosa que terminan con la voluntad de hacer algo absolutamente deslavazada, ¿no? ¿Dónde duermen? Como decía, ¿dónde duermen por pernoctación? El 40% en alojamientos colectivos, aunque ya digo que no les convence por los controles que tienen, incluso por el miedo que tienen a ser robados por compañeros. Algunos denuncian horarios de entrada, salida, obligación de Sí, claro, levantarse. hay unas... Sí, Falta de libertad denuncian. hay un 18 que consigue pisos facilitados por ONGs o por... Habrá pisos de ayuntamiento en algunos sitios. Hay gente, un 6,5% tiene pensiones que les paga alguien, una ONG u otro organismo. El 9,5% son ocupas y se ha acabado. El 15,8% en espacios de públicos, o sea, en la calle, directamente. Espacios públicos, ¿a qué se refiere con espacios públicos? Espacio público, pues lo que yo veo, aquí al lado de mi casa hay una plaza avenida que es la de Dalí, Felipe II, que está la estatua de Dalí, el Wizig Center, un sitio lleno de hostelería, el Corte Inglés, vamos, un núcleo perfecto. Ahí hay 3 o 4 en estos momentos que pernoctan. Bueno, Tres de ellos se pegan a la valla que forman la entrada al aparcamiento, el otro está debajo de no sé dónde y ahí aguantan. sí. Ahí aguantan. Y aguantan, ya te digo cómo aguantan. Uno tiene una tienda de quechua pequeñita. Y creo que a veces, por lo que estaba haciendo un día, algunos de los vecinos que viven encima, claro, la tienen a 3 metros de la puerta de la casa de los vecinos, a 5 metros. Entonces creo que les echan alguna cosa de vez en cuando para ver si se van de allí, ¿no? Les echan, quiere decirles, les Claro, invitan a les echan ahuyentar. agua, les echan lo que quieran, ¿no? Yo que sé, la que yo no sé lo que harán. Mm. Porque, claro, es decir, esa gente de bien, si sales y te ves de bruce nada más salir con tu ropa de abrigo, bien desayunado, te ves a una persona en estas condiciones, pues es complicado convivir con eso, ¿eh? Todos los días. Es complicado. Al final, si lo ves. Si no lo ves, puedes no verlo, hacer como que no lo ves. Pero no es fácil. Y luego hay una categoría que pone el Instituto Nacional de Estadística, que no he logrado descifrar, que son alojamientos de fortuna. De No fortuna. sé exactamente a qué se refiere, pero ahí hablan un 9%, no es que sean muchos, ¿no? Algunos, el 5,4 tiene trabajo, pero no tiene casa. Es decir, el trabajo no le da para mantener una vivienda. En la calle. En lo cual supongo que estará cerca de algún sitio donde puede ir a lavarse por las mañanas, ¿no? Algunas instalaciones públicas de piscinas, estos sitios que tendrán que hacer la vista ahora para que entre, algo así, para poder lavarse. Yo
una vivienda no la va a ser una fuente, pero claro, en un sitio como Madrid en invierno, en una fuente lo veo mal, hay jubilados retirados, un 4,1%, desempleados, 71%. O sea, está muy vinculado al desempleo, muy vinculado. Oye, esos datos son interesantes, claro, por la radio, el problema que No, tienen no, eso es el Instituto Nacional de Estadística y es encuesta a las personas sin hogar del año 2022. ¿Cómo encuesta personas Encuesta a las personas sin hogar. sin hogar, año 2022? Sí, esto Para el que quiera. Claro. No, viene bien porque, digo, los datos te dejan un poco impactado, ¿no? Dices tú, oye, que el problema, sí, lo que más tienen, la mayor fuente de ingresos, por los que te decía antes, la pensión de invalidez, jubilación o viudedad, la renta mínima de inserción, algún familiar que le da el dinero, trabajo de vez en cuando, una ONG. Estoy por orden decreciente de la importancia de los que, de dónde lo sacan, ¿no? Hacen algunas, para abajo, hacen algunas tareas, tienen alguna prestación de desempleo, algunos venden objetos, los que van por la calle vendiéndote, ¿no? No tienen vivienda y te venden estos, muchos tienen pinta de inmigrantes extranjeros, ¿no? No legalizados. Entonces, viven, como te digo, como buenamente pueden, claro, ¿en qué se gastan principalmente su dinero? Pues básicamente el 64% en comer. O sea, en tabaco un 20%, en ropa muy poco, 18% suelen pedirlo, en el alojamiento poquísimo, 18%, en higiene también muy poquito, teléfono un 11%, claro, sobre todo los que son inmigrantes, eso si pierden el móvil ya están hundidos, porque es uno de sus instrumentos básicos de sentirse vinculado a algo e incluso poder atender llamadas para coger un trabajo que surja, ¿no? En medicamentos muy poquito, Incluso hay gente que envía dinero a casa. Madre mía. Tenemos que acabar, Félix. Nos queda Sí. un No, yo minuto. digo que eso, yo insisto, en estos momentos el Estado hace poco sería la ley de la vivienda y bueno, hay ahí por ahí asociaciones muy serias a las que puede merecer la pena verlas y echarles una mano. Muy bien. Lo dejamos aquí. Lo Esa dejamos aquí. reflexión, para terminar, es una reflexión dura, pero con datos es interesante comentar las cosas, porque si no nos basamos en opiniones, muchas veces elaboradas por nosotros mismos, pero los datos son muy, muy rompedores. Sí, y quedaban otros cuantos que podían haber incrementado un poco la depresión al escucharlo, pero bueno, es igual. Con esto yo creo que es suficiente. Muy bien, pues la semana que viene volvemos a hablar, ¿vale? De acuerdo, pues que tengáis una buena semana.